por volverte a acariciar. Parte de las actividades que tiene la feria es encontrarse uno con esas personas que respeta y aprecia. Y tengo el gusto de tener aquí en el stand de la Universidad Nacional de Colombia a Álvaro Rodríguez Gama. Salía alguien de aquí del estudio, yo le iba a presentar a esta persona con el profesor Rodríguez, y la persona, antes de que yo dijera cualquier cosa, me dijo: ah, pero si aquí está el emblema de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Generosa ella, reconociendo a nuestro profesor. Profesor Álvaro, buenos días. Muy buenos días. Sí, por supuesto, muy generosa ella para decir una cosa de estas. De todas maneras, el hecho es de que ya he completado 52 años de pertenencia a la Universidad Nacional de Colombia desde que comencé como estudiante. Así que ya estamos en el inventario de la universidad. Profesor, usted hace muy poco tiempo lanzó un libro de la colección Obra Selecta de la Vicerrectoría de Investigación de la universidad que se titula Preguntas y Respuestas de la Psiquiatría. Lo hizo en compañía de Miguel Cote Menéndez, ¿no? Del maestro Miguel Cote, súper experto en adicciones, claro que sí. El libro trae la historia de la psiquiatría, el asunto de las historias clínicas psiquiátricas, las pruebas de laboratorio, trae entrevistas, signos, síntomas psiquiátricos, clasificaciones psiquiátricas, trastornos. Es un libro, profesor, que constituye todo un tratado y en este momento pues forma parte de esa colección tan importante de Obra Selecta, ¿no? Sí, es una revisión amplia de la psiquiatría. El estilo tiene que ver con preguntas y respuestas. Nosotros en la universidad hacemos una inmensa cantidad de exámenes. Los estudiantes responden fundamentalmente hoy en día a los exámenes de múltiple escogencia y ellos atinan o no en la respuesta. Para una persona no es claro que le digan de 50 preguntas respondió bien 35. Además, algunas de ellas pueden ser respondidas por azar. Por lo tanto, lo que quisimos hacer fue una estrategia didáctica diferente. Hacemos la pregunta, luego las respuestas, pero lo interesante es el comentario que se hace sobre las respuestas. Es decir, minuciosamente decimos por qué la respuesta es acertada y en dónde están los errores de las personas que no encontraron esa verdad, lo cual permite una cosa muy interesante para los docentes, que es expresar sus propias opiniones, porque los comentarios sobre preguntas y respuestas son mucho más libres, y entonces el docente plasma su experiencia y dice qué es lo importante del tema y por qué se hizo esa pregunta y cuál es la utilidad de conocer la respuesta verdadera. En ese sentido tenemos un trabajo con el profesor Miguel Cote que ha resultado bastante útil para los estudiantes y que les permite, en un sistema que al estudiante le gusta, que es preguntas y respuestas, además repasar todos los tópicos principales de la psiquiatría. Profesor, usted es coordinador del Comité de Vocabulario Técnico y miembro del Comité de Salud Mental de la Academia Nacional de Medicina de Colombia. Sí, también pertenezco a la Academia Nacional de Medicina y allá desarrollo ese tipo de labores. La parte del vocabulario técnico es cada vez más importante y más trascendente en la ciencia. Profesor, por el hecho de estar en ese asunto de manejar el lenguaje, específicamente el lenguaje además científico, usted llega a la Academia Colombiana de la Lengua. Sí, ese fue un eslabón importantísimo, un gran logro, poder estar en el sitio más importante de Colombia sobre el manejo del idioma. Y de ahí, desde la Academia Colombiana de la Lengua, entonces toman referencia en la academia, en la Real Academia Española de la Lengua. Ahora también, desde hace muy poco, pertenezco a la Real Academia de la Lengua Española. Esa, como todos sabemos, es la principal entidad lingüística de Hispanoamérica. He llegado allá por el trabajo sobre el lenguaje científico. El lenguaje científico tiene unas características muy especiales hoy en día.
La academia dice que ingresa uno allá pues por reconocimiento lingüístico, por méritos literarios y por circunstancias favorables. Lo nombran académico internacional, significa académico correspondiente en Colombia. Pero lo interesante es el tema que he podido estudiar y desarrollar y en el cual soy una de las autoridades mundiales en la actualidad. Tengo enfrente mío el diploma que dice: la Real Academia Española, atendiendo a los conocimientos lingüísticos, méritos literarios y demás circunstancias favorables de don Álvaro Rodríguez Gama, decidió nombrarlo en su junta como académico correspondiente en Colombia, y para hacerlo así constar se le expide este documento autorizado con el sello mayor de la corporación. Está la firma del director y la firma del secretario. Profesor, qué orgullo tener uno este diploma, ¿no? Sí, por supuesto, es algo que le da a uno una gran plenitud pues lingüística y se siente uno realizado porque en esta labor de estudiar el lenguaje de la ciencia llevo más de 35 años. He hecho el diccionario médico, que por lo pronto es el más consultado de Hispanoamérica, labor que he realizado desde la Universidad Nacional de Colombia y en el cual se congregan los términos y definiciones importantes para la medicina organizados de una manera didáctica y comprensiva. Pero yo quiero insistir en lo siguiente: el lenguaje de la ciencia está en un crecimiento desmesurado, tsunámico, es decir, la ciencia, como todos sabemos, tomó un rumbo exponencial impresionante que no es posible de manejar. Y para demostrar eso voy a mencionar un solo ejemplo, que es el área de la química. La química, con todas sus maravillas, sin embargo, tiene una historia progresiva, paulatina, relativamente lenta. Durante 2 milenios, durante 2000 años, solamente se manejaron 4 elementos en química, que eran el agua, el aire, la tierra y el fuego. Y después, en un periodo de aproximadamente 500 años, se configuró algo que todas las personas conocieron en su bachillerato y en muchas carreras de la universidad, que fue la tabla periódica de los elementos. Ellos son 118. Así que durante 2000 años, 4 términos, luego en 500 años, 118 términos. Pero en los últimos 30 años, con estos grandes conocimientos, grandes sintetizadores, secuenciadores, con estos ordenadores, con esta síntesis electrónica del diseño de elementos, tenemos en la actualidad compuestos químicos, partes biológicas, polímeros, que hasta el día de ayer sumaban 134 millones de sustancias químicas compuestas. Entonces, semejante salto en el conocimiento, de 4 a 118, pero en 30 años a más de 134 millones, eso también se ha acompañado de un caos lingüístico, porque es que bautizar 134 millones de elementos es completamente imposible, difícil, y por supuesto se acuden a sistemas de catalogación numérica que sin embargo no tienen un valor inherente y que no le explican mucho al estudiante. Y esa es una muestra de lo que está pasando en toda la ciencia, descubrimientos que en pocas décadas lo que se hizo durante milenios ha sido sobrepasado de una manera asombrosa. Es así pues que la comunicación entre los científicos se está caotizando. Mi diagnóstico es que hay una verdadera torre de Babel en la ciencia, que muchas personas no logran comunicarse entre sí, que los propios especialistas no entienden los términos que se están utilizando porque ya hay códigos por todas partes, y eso está ocurriendo igual en la física. La astrofísica está total y absolutamente disparada. Pasa lo mismo en la botánica. Ya tenemos más de 200 millones de especies vegetales identificadas. En la zoología ya tenemos 7.610.000 especies de animales.
y estos son cifras inmanejables para el cerebro humano. Naturalmente se está recurriendo a ayudas como por ejemplo la inteligencia artificial, una serie de apps, de application que tienen un sentido útil. Sin embargo, definitivamente para el ser humano, les decía el ejemplo de la química, se están descubriendo, se están inventando 12.500 sustancias por día. Eso para el cerebro humano es imposible, ya que la capacidad lingüística del cerebro es de 25.000 términos para las personas adultas. Eso es lo que manejamos. Posiblemente la gente reconoce, pero utiliza muy poco otros 25.000. Pero hasta ahí va el cerebro, hasta 50.000 vocablos que puede manejar. Y ya estas cifras de millones son absolutamente desbordantes e imposibles de precisar y de comprender y de aprender. Entonces la ciencia está enfrentando unos retos lingüísticos absolutamente novedosos, pero muy difíciles de solucionar. Los físicos ni más ni menos que están bautizando el universo, lo cual de por sí, por definición, es un imposible. Y en todas las áreas se están llenando de siglas, de abreviaturas, de acrónimos, de fórmulas, de códigos, y esto es realmente complejo, especialmente para el estudiante. El estudiante, cuando llega a una ciencia y encuentra tanta palabra compleja, tanta palabra difícil de entender, hay que añadir que además nos llega la ciencia de otros países en sus lenguajes de origen. Por lo tanto, también estamos llenos en la ciencia de palabras inglesas que no le dicen suficiente información al estudiante, que muchas veces no maneja ese idioma. Este panorama está exigiendo en todas partes a los científicos y a los lingüistas buscar modos de comunicación que permitan entender lo que está sucediendo. Sin embargo, día tras día es una situación cada vez más difícil, es un verdadero tsunami de términos los que han invadido a la ciencia y a la comunicación científica. Profesor, ¿cómo ha estado esta feria? Usted que viene todos los días. Llegada a la feria yo me traslado a vivir acá, que se forma entonces mi hábitat universitario, que me paso aquí todo el tiempo conociendo los textos, pues son 180.000. El país invitado es Argentina, que me parece que ha traído muy buenos textos. La verdad es que hay muchas promociones, aun cuando también textos muy costosos, pero he encontrado muchos de 3.000 y 5.000 pesos de buena calidad. Creo que la feria está muy bien y, como es usual, en los próximos y últimos días va a tener la presencia de muchísimos lectores y de muchísimos participantes. Igualmente me ha llamado la atención la gran cantidad de conferencias que antes no había. Cada universidad ha organizado aquí en el pabellón 13, en el piso segundo, ha organizado un pequeño auditorio, y entonces tiene uno el gusto de escuchar a los mejores exponentes de cada universidad hablando sobre temas supremamente interesantes. La búsqueda de la información, el gusto por ella sigue primando, los libros siguen teniendo un sentido atractivo y siguen siendo importantes aún para las personas que hoy en día son casi todas que están utilizando estos medios electrónicos ahora tan difundidos. Profesor Álvaro Rodríguez Gama, como siempre un gusto hablar con usted, tener esa oportunidad de aprender, de escucharlo. Felicitaciones nuevamente por ese reconocimiento que le hicieron desde la Real Academia Española de la Lengua por su trabajo sobre el lenguaje de la ciencia, académico correspondiente en Colombia. Profesor, felicitaciones y gracias por estar siempre con nosotros. Muchas gracias por sus palabras, y como siempre es un gusto venir a hablar con ustedes y con nuestra muy importante audiencia, radioaudiencia de la Universidad Nacional de Colombia.